Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Comenzamos con el programa 30, capítulo 4, sección 7, creación y comunicación. Aquí José Antonio una vez más. Hola, encantada de estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, soy Peque y nada, un saludo y gracias por estar ahí. Hola, soy Mari, encantada. Hola, soy Tomasa y estoy muy jubilosa de compartir la verdad. Aquí estamos fabulosamente una vez más. Hola, soy Antoñita, contenta de estar una vez más con vosotros. Hola, aquí Marcel, agradecido a toda la afiliación. ¡Comenzamos! Párrafo 1. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Yo quiero aportar que cuando dice el ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación, es cuando creemos que estamos separados de nuestros hermanos. Y es imposible porque somos todos uno en la mente, porque somos los hijos de Dios. Entonces, hasta que tú no tienes tus ideas corregidas a través del Espíritu Santo, siempre ves unidad. Pero si ves separación es porque estás en ego. Es imposible estar separado uno del otro. Bueno, entramos en algo concreto y nunca mejor dicho, porque parte de la mente del Hijo de Dios, que es la que está dormida, entra en una escena concreta de lo que es la creencia en la separación, se vuelve concreto y en ese sentido, pues lo que es la sanación de la mente también se vuelve concreto. Porque claro, comienza el párrafo diciendo que el contenido de cualquier ilusión es irrelevante. Eso significa que no hace falta concretizar, ni especificar, ni detallar o describir ninguna ilusión porque eso no lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ve errores
y no le interesa para nada, ni tiene nada que ver con su función el ver los detalles o cómo se concretiza el error. El Espíritu Santo simplemente hace la labor de deshacer el error. Sin más entretenimiento, sin más dilación, no se centra en los detalles del error. Nosotros sí que, como todavía creemos en varios errores en la mente, varias creencias, como el miedo, el sentimiento de culpa, los juicios, creencias varias que tenemos, todas ellas son muy concretas y la sanación requiere también ser un poquito concreto. Nosotros no tenemos que hacer nada. Ser concreto significa simplemente dejarle al Espíritu Santo que sane la mente. Es verdad que a la hora de entregarle algo, ahí es donde somos un poquito específicos, porque cuando vas a entregar algo al Espíritu Santo, conviene saber un poquito cuál es el tema. Ahora, sin más estudio ni diagnóstico, sin más investigación. Por ejemplo, cuando una persona se siente culpable, pues si está aprendiendo el curso y de repente le viene la inspiración de que no tiene sentido sentirse culpable nunca más, pero quiere que eso se sane, lo puede entregar al Espíritu Santo. Entonces, a la hora de entregarle, ahí es concreto cuando le dice: Espíritu Santo, te entrego esta idea de que la culpa existe. Este sentimiento de culpa que tengo, te lo entrego porque acabo de aprender, leyendo el libro o escuchando a alguien, que la culpa no existe, y creo que eso es verdad, pero como tengo que sanarlo, pues te lo entrego. Pues ahí estamos siendo concretos. Cuando uno lo que tiene es miedo, pues entrega el miedo. Cuando uno cae un día en la cuenta de que está viendo ataque, pues entrega la percepción de ataque. Cuando uno se da cuenta de que abusa de los juicios y se da cuenta de que eso no es lo que quiere, pues entrega los juicios. Ahí es cuando en este párrafo se está refiriendo a ser concreto. No hace falta nada más, porque muchas veces se nos olvida que tenemos que entregárselo al Espíritu Santo y nos metemos nosotros mismos a intentar sanarlo. En ese sentido nos ponemos a pensar cuándo empezó, desde cuándo uno lo va arrastrando, como si estuviéramos psicoanalizándonos, y esa no es nuestra misión. Nuestra misión es simplemente identificar el error, pero nada más. Al final los errores son 6 o 7. Con este curso los aprenderemos. Y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Nosotros no deberíamos intentar suplantarle. Por tanto, lo de ser concreto solo se centra en identificar el tema del error en concreto. Bueno, en el 2 dice: las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. 3. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. Nosotros a nivel inconsciente tenemos la parte que está dormida de la mente, la tenemos aparentemente separada en muchísimos trocitos. Todo esto es simbólico, porque en realidad la mente no está separada, simplemente que nosotros a nivel inconsciente lo creemos así. Y nosotros lo manifestamos a nivel consciente a través de distintas formas de percibir de forma errónea. Por ejemplo, cuando percibimos cuerpos. Cuando percibimos cuerpos, podemos creer que estamos separados porque cada cuerpo está en una parte del mismo pueblo o del mismo país o en distintas partes del planeta. Al creer que somos cuerpos, estamos creyendo en la separación porque creemos que alguien no está al lado mío porque ahora mismo se encuentra en América. Todo eso son símbolos que reflejan nuestra creencia en la separación y son símbolos proyectados hacia el exterior de esa división interna. 4. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. Cuando nosotros necesitamos una ayuda para que se sane la mente, necesitamos una ayuda que también sea concreta y nos ayude, porque si no se utilizase ese lenguaje no podríamos entenderlo. Y ya finalmente dice: el ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define su existencia o tu existencia es la separación. Por lo tanto, ¿cómo se sana la creencia en la separación? Dejando de creer en ello. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, dando pasitos. No es simplemente decir: vale, pues dejo de creer en la separación y ya está. No. Hay que concretizar. Y concretar significa ir una cosa detrás de otra hasta que la mente esté totalmente sanada. Párrafo 2.
Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse, e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar, entonces, a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde, de ciertas formas específicas, a todo lo que percibe como relacionado. Sí, el ego percibe todo separado y en ese sentido no entiende lo que es la comunicación. La comunicación o comunión es la unión de dos que nunca se separaron. 2, 3, 4, todos los que sean, que nunca se separaron. La comunicación no es simplemente una persona que habla con otra persona. Para que haya comunicación no solo se tiene que hablar y escuchar, se tiene que ser del mismo sentir. La comunicación, la única que es real, es aquella que conecta a dos personas que empiezan a entender y a recordar lo que es el amor. Para llegar a ese punto hay que haber sanado la mente lo suficiente. Pero no hace falta haber sanado la mente del todo. En el camino de la sanación ya vamos aprendiendo lo que es la comunicación. Comunicarse es ver al otro tal como es y reconocer al hermano que tenemos delante de nosotros y también a nosotros mismos. El ego, sin embargo, está en contra de la comunicación, como dice en el 2. La comunicación, el intercambio, lo utiliza solamente para establecer relaciones de poder. En la línea 3 dice, el sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su sistema de pensamiento es un sistema basado en la creencia en la separación. Por lo tanto, cuando el ego quiere comunicar algo, lo hace para obtener más poder o para obtener cualquier cosa que le convenga o para tener aliados. Pero en ningún momento se basa en la comunicación o amor. En la línea 4 dice, su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Efectivamente, la comunicación, si no le interesa, la interrumpe. Y si no le interesa, está basado en todas estas ideas que estamos diciendo. Sentirse amenazado, llegar a la conclusión de que no puede obtener algo, de que no puede imponer su forma de pensar sobre otros, llegar a la conclusión de que no va a conseguir aliados que usar por un tiempo y luego soltar. Es decir, la comunicación es solamente un medio para seguir intentando conseguir su propio objetivo. Además, cuando el ego busca aliados es porque elegimos tener razón y no ser felices. Entonces tenemos que estar totalmente atentos qué queremos para no darle poder a esos pensamientos erróneos. Efectivamente, en ese sentido, tener razón o ser feliz, como dice el curso, para el ego solo existe una cosa, tener razón. Y tener razón significa que todo lo que se dice, el ego lo interpreta como a favor o en contra de su sistema de pensamiento. Si alguien está diciendo algo que tiene que ver con la sanación de la mente, en cualquier forma de amor, al ego no le interesa e interrumpe la comunicación. Incluso parecerá que está escuchando si está en silencio, y sin embargo no está escuchando. Cuando al ego no le interesa algo, corta la comunicación y quiere seguir manteniendo la barrera en la que él cree, la barrera que él cree que hay entre cada una de las personas. Por lo tanto, la comunicación no es una comunicación real cuando el ego se comunica, porque el ego no se comunica. El ego utiliza la palabra y el intercambio de mensajes solo para su propio beneficio, pero no le interesa la unión. Solo, como bien se ha dicho, le interesan ciertas alianzas temporales cuando en un momento dado, para ejercer poder sobre los demás, cuenta con la ayuda de otros. Pero pronto se deshacerá de esas ayudas para seguir con sus propios intereses. Además, cuando sucede eso, te das cuenta que cuando lo ignoras sin rechazarlo, sino entregando esas ideas de nosotros mismos al Espíritu Santo, en el interior estás en paz y en el exterior fluye todo solo, porque no ha pasado nada, solamente una idea que hemos tenido errónea nosotros mismos. Y la entregamos.
Sí, en la línea 5 dice otra cosa interesante. Dice, esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. Y aquí se está insinuando que el ego tiene otra confusión en su mente y es confundir las ideas con las personas o confundir el mensaje con los mensajeros. Cuando el ego escucha una idea que siente que es una amenaza para su propio sistema de pensamiento, no se centra en la idea, se centra en la persona que lo ha dicho. Y a continuación empieza a odiar a esa persona por haber dicho eso. Y es porque confunde una cosa con la otra. Esto es algo clásico. Y al revés, cuando uno va sanando la mente, se va dando cuenta de la diferencia que hay entre quién dice algo y lo que está diciendo. De manera que alguien que, por ejemplo, todo el mundo conoce por no ser una persona muy amorosa, en un momento dado puede mostrar algún tipo de amor, puede comunicarse con los demás desde el punto de vista del amor. Puede que choque, ¿no? Siempre se ha dicho como frase popular, los borrachos y los niños dicen la verdad. Se dice esa frase porque es algo que parece sorprender un poco, porque choca con el mensajero, ¿no? El mensajero, a un borracho nadie se lo tiene en cuenta porque si va bebido, pues nadie piensa que pueda estar en su sano juicio. Y como el alcohol ejerce ese efecto depresor y uno deja de filtrar y a lo mejor le apetece decir la verdad, ¿no? Bueno, pues ese refrán o esa frase te lleva a pensar que muchas veces de los que menos te esperas que digan una verdad, puede que te la suelten, ¿no? Y al revés, de quien esperas que te diga una verdad, pueden salir muchas falsedades. Por lo tanto, el ego siempre confunde el mensajero con el mensaje. Y sin embargo, cuando vas sanando la mente, te vas dando cuenta de que no tiene nada que ver. De que la persona que menos te apetece escuchar en la vida puede que te diga algo que te valga mucho. Por lo tanto, para el que quiere comunicar y el que ama la comunicación, está atento hasta de la persona que consideraría que no quiere escuchar. De hecho, la sanación tiene que ver con eso, con prestar atención, como hemos visto antes, prestar atención precisamente de los que uno no quiere escuchar. Eso es lo contrario de lo que hace el ego. El ego lo que hace es ponerle una cruz a una persona porque ha dicho una idea que no le gusta. 6. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. Cuando alguien escucha una idea y lo hace desde el punto de vista del ego, le pone una cruz a esa persona. Y esa persona ya no puede decir nunca más una verdad. Porque se le ha juzgado como no me interesa escuchar. Y no se deja la puerta abierta a dentro de 10 minutos puede ser que diga algo interesante. No, ya tiene una cruz puesta. Porque el ego juzga a la persona y ahí es concreto y específico. Pero ahí se está perdiendo la totalidad, porque esa persona puede ser que diga algo que no sea verdad, pero 10 minutos después puede estar diciendo la verdad. El ego es concreto cuando dice, en estos 10 minutos he sacado una conclusión para toda la vida. Es concreto y entonces no es capaz de ser abstracto. Ser abstracto significa, bueno, puede que mi hermano se haya equivocado ahora, pero dentro de un rato puede decir algo valioso. Eso es ser abstracto. Pero ser concreto es, debido a esto que no me interesa, una cruz para toda la vida. Así está claro que el ego no entiende lo que es el significado, simplemente juzga, y al juzgar se fija en detalles y se pierde el todo. 7. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacionado. Si una persona dijo algo un día que el ego no le gusta nada esa idea, todo lo que dice esa persona a continuación está relacionado con la primera idea, aunque no sea verdad, pero es lo que quiere ver. Quiere ver que esa persona ya tiene una X encima y ya da igual lo que diga, le va a costar mucho compensar aquella cosa que dijo. Párrafo 3. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente,
y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Puesto que sólo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. Comienza en este párrafo 3 diciendo: el espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Y así es. El espíritu solo tiene en cuenta cuando escucha la verdad. La verdad nos suena en nosotros porque ese es el recuerdo del amor de Dios. Cuando un hermano está hablando de la verdad y está en comunicación con Dios y nosotros nos sentimos en comunión con este hermano, nos suena esa verdad y en absoluto reaccionamos a algo que no esté dentro de la verdad. ¿Por qué? ¿Qué nos incumbe? ¿Qué tiene que ver con nosotros aquello que no está dentro de la verdad? Solo hay amor en todo lo que está dentro de la verdad, en el ser que Dios creó. Lo demás no nos interesa para nada. Pues asimismo, el Espíritu Santo en este mundo percibe de forma completa, de forma total. No percibe de forma concreta y especificando cada parte, sino de forma global. Y es un reflejo de lo que se hace en el reino de Dios. En el reino de Dios, el amor lo incluye todo y todos están incluidos en el todo. Por lo tanto, no se especifica a uno y se hace una contraposición con respecto a otro. Todos reciben el mismo amor y todos están en completa unión y todo se comparte de forma igualitaria. Entonces el Espíritu Santo aquí hace también una percepción de esa forma. Se queda con lo que es verdad, no hace ningún esfuerzo por establecer lo que es y percibe de la misma manera, de forma global, de forma completa. En el 4 dice: el Espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su Creador. Pues el Espíritu, no el Espíritu Santo, que ya sabemos que es el guía enviado y creado para ayudarnos a sanar la mente, sino el Espíritu, nuestra realidad en el reino de Dios, siempre está en comunicación con su Creador. De hecho, en la línea 5 y 6 lo dice: la creación y la comunicación son sinónimos. Significa que no solo se crea, sino se intercambia el gozo, que es otra forma de decir que se comunica entre todas las partes a la vez. Todo ocurre a la vez. Y nadie queda fuera de esa comunicación o de esa comunión. Todo el mundo disfruta de cualquier creación, por lo tanto son sinónimos, son ideas similares. Línea 7. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Ya dijimos que nosotros tenemos una doble realidad que nunca puede ser separada y es la de espíritu y mente. Entonces Dios creó a cada mente comunicándole su mente. Significa que en la parte donde se disfruta de cada gozo, de cada creación, pasa a través de la comunicación y eso es la mente. Y es el espíritu el que crea. Todo se hizo a través de la mente de Dios. Por lo tanto, todo el mundo piensa con la mente de Dios. En la línea 8 dice: puesto que los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Al igual que fuimos creados, nuestras creaciones, co-creadas con Dios, se comunican tanto con nosotros como con Él y entre sí. Y todo ocurre a la vez, nadie queda aparte de esa comunicación. Línea 9. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración.
Cuando dice calidad universal, significa que solo existe un universo, es decir, una versión. Es decir, el reino de Dios solo tiene la misma calidad en todas sus partes. Y no está sometido ni a juicio, excepción, alteración, separación, partición, nada de eso. Eso ya forma parte del mundo del ego, aquí. La comunicación es abstracta. Significa que se comparte en su totalidad y de forma global entre todas las partes. No es específica, no es una comunicación de Dios hacia un hijo, pero hacia el otro hijo no. Eso sería algo concreto. La comunicación es abstracta y llega a todo el mundo a la vez. 10. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. 11. La mente puede distorsionar su propia función. Esto ya ocurre aquí en el sueño. Pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Distorsionar la función sí. En vez de ejercer nuestra función, que es simplemente ser, y ser significa amar, y aquí todavía no sabemos lo que es porque tenemos un montón de obstáculos que lo impiden, estamos aprendiéndolo, por lo tanto la mente se ha distorsionado en su función, es decir, no sabemos tener una experiencia directa como se hace en el conocimiento, sino que todo se hace de forma indirecta, a través de la percepción, y está distorsionado, porque ahora la experiencia no es directa. Es indirecta y además falsa o irreal, distorsionada. Pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por ejemplo, por mucho que creamos que lo que fabricamos aquí creamos que es real, en el fondo no puede ser, porque no tenemos la función de crear por nuestra cuenta y por tanto eso no puede ocurrir nunca, porque eso ya lo definió Dios. Simplemente estamos imaginando que sí, pero no es real. 12. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. Podemos distorsionar la función, pero no quiere decir que se pierda totalmente. La capacidad de comunicarse sigue existiendo porque tenemos una tendencia, aparte de la posibilidad de seguir los dictados del ego, también tenemos la posibilidad de seguir los dictados del Espíritu Santo. Por lo tanto, siempre queda una parte de la mente que no se ha perdido y con la cual podemos comunicarnos y también decidir sanar. Entonces ahí uno puede negar a Dios y ahí es cuando está siguiendo al ego, o uno puede de repente decir dejo de negar a Dios y a partir de ahora que sea la luz de mi vida. Párrafo 4. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa realidad es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Bien, línea 1 dice, tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. 2. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. Bueno, aquí se está refiriendo a este lado, ¿no? Al mundo, al camino que estamos haciendo y aquí el Espíritu Santo sí que es específico en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. Por ejemplo, el Espíritu Santo no pierde el tiempo con un hermano que está en ego. En ese mismo momento, no. Pero no hace lo que hace el ego, que es echar una cruz y nunca más hablarle o intentar comunicarse, ¿no? Sabe que ahora mismo puede estar en un error y 10 minutos después puede estar en la verdad. Por tanto, siempre el Espíritu Santo es específico en cuanto a qué comunicar, cómo comunicarlo y con quién comunicarlo en cada momento. En eso es específico porque el Espíritu Santo se tiene que adaptar al mundo concreto del ego y por lo tanto, para sanar, nos es más fácil que lo haga así.
Sin embargo, cuando ahí se refiere con la expresión estado de ser, se refiere al ser, al Santo Hijo de Dios en la realidad. El Espíritu Santo aquí y el ser en la realidad, los dos se basan en la comunicación, como dice en la línea 1. Pero estamos diciendo que la forma de funcionar es diferente según se actúe dentro del sueño o fuera de él. Línea 3. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. El ser. Ser tal como Dios nos creó y ejercer nuestra función tal como Dios lo estableció. En ese sentido y en la realidad se carece por completo de estas distinciones. Claro, en la realidad no estamos, por ejemplo, pues voy a hablarme con este hermano, pero con aquel hermano pues no voy a hablar. No, es que ocurre todo a la vez. Todo el mundo se comunica a la misma vez y la misma información llega a todo el mundo a la vez. Por lo tanto, no se elige el momento, pues porque no hay tiempo. No se elige el quién, pues porque no hay separación. Ni se elige el qué, sino que todo ocurre a la vez y todo es compartido a la vez. Esas distinciones sí hay que hacerlas en este lado, y el Espíritu Santo las hace. Línea 4. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real, el estado de ser. Que no es un estado, no hay que confundirse con esa palabra, no es un estado, es un ser interminable, inmutable, no varía, siempre igual. Está en total comunicación y en continua comunicación con todo lo que es real. 5. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, porque recordemos que ese estado de ser o esa existencia, porque así la ha definido Dios, aún sigue siendo tu realidad y seguirá siéndolo por siempre. Por mucho que aquí nos sintamos confundidos o haya obstáculos en nuestra mente, ese estado sigue estando ahí. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra misión? No coartarlo. No interrumpir esa comunicación con Dios. Porque así es como se restituye, primero deseando que no se interrumpa. Por eso te dice aquí, no permitas que sea coartado, no hagas lo que el ego le gusta hacer, que es interrumpir la comunicación cuando alguna idea no le interesa. Ahí es donde empezamos a desvincularnos de la idea de ego. Y así la idea de ego desaparece, porque no es real. Pues en esa misma medida, línea 5, estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Si haces eso, si coartas, entonces seguirás olvidando quién eres, seguirás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad y seguirás creyendo que eres un ego. Por lo tanto, la mejor manera de dejar creer que somos un ego y de dejar las creencias a un lado es no interrumpir la comunicación con el Espíritu Santo. 6. Esa es tu realidad, la realidad de la comunicación continua con todas las partes, sin separación. 7. No la profanes ni la rechaces, que son formas de interrumpir la comunicación. La comunicación tiene que ser auténtica, si no lo es mejor no hablar de ello. Y no la rechaces. Rechazar es una forma de interrumpir. 8. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Sin esa comunicación, la mente no puede ser sanada. Párrafo 5. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas ¿qué, cómo y con quién? Son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. Bueno, cuando estudiamos, casi todo el mundo tuvo la oportunidad de aprender los distintos tipos de sustantivos que existen. Se dijo que los sustantivos pueden ser individuales, colectivos, abstractos, concretos, propios, comunes, contables, incontables. Bueno,
Esta referencia a la gramática está conectada a este párrafo porque aquí se está hablando tanto de lo colectivo como de lo individual, o de lo concreto y de lo abstracto. Aquí, en el mundo de la ilusión, cada uno de ellos es el contrario del otro y están totalmente separados. Individual es contrario a colectivo. Abstracto es contrario a concreto. Entonces, por ejemplo, usemos estos dos pares. En el mundo de Dios no es así. En el mundo de Dios, cada individuo, cada hijo de Dios, cada creación de Dios, recibe exactamente lo mismo que todos los demás. Y si no existe ningún tipo de separación, pues individuo y colectivo es lo mismo. Aquí en el mundo no. Aquí en el mundo o es algo colectivo o es algo individual. O hablamos de algo global o hablamos de algo puntual o específico. En el mundo de Dios no es así. Por lo tanto, en el mundo de Dios todo el mundo puede tener algo a título individual, pero como todos tienen lo mismo, individual y colectivo es lo mismo. En el caso de abstracto y concreto, igual. En el mundo de Dios hemos leído que el amor es abstracto. Y abstracto significa que llega a todos por igual y no es concreto. Aquí en este mundo, el Espíritu Santo se tiene que adaptar al ego para poder sanar la mente, y el ego, como le gusta lo concreto, pues tiene que olvidarse de su abstracción, de la forma de funcionar en el mundo de Dios, y ser concreto. Pero en el mundo de Dios, abstracto y concreto, no existe esa diferenciación. Simplemente todo es global. Por eso en la línea 1 dice que creó seres que lo tienen todo individualmente y colectivamente también, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. En el mundo de Dios, los individuos comparten y así se convierte todo en colectivo. Por lo tanto, así es como se incrementa el gozo, porque ya no solo a título individual se disfruta, sino que también se disfruta porque se experimenta como la otra creación también lo disfruta, y el disfrute es doble. Entonces, compartiendo se aumenta el gozo. Es una forma de extensión. El curso habla de extensión, que es ese incremento del gozo. 2. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Cuando dice nada real, se está refiriendo que en este mundo lo que no es real, es decir, la ilusión, solo puede aumentar si se comparte. Se comparte, pero como es ilusión, en realidad no estamos compartiendo nada. Sin embargo, se aumenta compartiéndolo. Por ejemplo, cuando cada día más y más hermanos van despertando, van compartiendo una luz que hace que se incremente la influencia de Dios en este mundo, que conlleva un aumento de la conciencia o un aumento del despertar. Nada de eso está pasando, pero igualmente aumenta como reflejo del mundo de Dios. 3. Por eso es por lo que Dios te creó a ti, para compartirte con todo el resto de la creación. La abstracción divina se deleita compartiendo. Compartiendo significa que le llega a todos a la vez y que no es concreto, no le llega a una parte y a otra no. 5. Eso es lo que significa la creación, compartir. 6. Las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo. Cuando lo da todo, no da una parte, por eso la pregunta ¿qué? No tiene sentido. ¿Cómo? Tampoco, porque todo el mundo sabe muy bien cómo. Se comunica a través de las mentes. Y se disfruta y se comparte el gozo a través de las mentes. ¿Y con quién? Pues todo el mundo en el mundo de Dios sabe que todo se reparte con todo, por lo tanto no se individualiza. 7. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. Cuando dice existencia significa existencia temporal, o dicho de otra manera, nuestro aparente paso por esta ilusión. En el reino de Dios no hay diferencia entre tener y ser. Aquí parece que hay, ¿no? Porque estamos llenos de ilusiones. Aquí se dice que alguien es algo cuando tiene muchas cosas. Por ejemplo, cuando tiene una mansión, un coche, dinero, poder, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se confunde tener con ser. Pero en el reino de Dios no significa eso. En realidad no hay diferencia entre los dos verbos. 8. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. Es decir, en la realidad, la mente lo da todo. No se queda una parte para sí mismo, porque eso sería como individualizar y eso sería como intentar romper lo colectivo. Eso no tiene ningún sentido, es imposible en el mundo de Dios. Es solamente una ilusión que se tiene en este lado. En realidad estamos en el mundo de Dios, donde todo lo tenemos a nuestra disposición y siempre está garantizado porque lo podemos compartir y de hecho lo hacemos con los demás. Párrafo 6. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es.
Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con la que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total porque el tuyo no lo es. Y Él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Empieza diciendo que la Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Realmente, pues, Dios no tiene ego, no necesita de nuestras alabanzas. Otra cosa es que te guste alabar a Dios, cantar a Dios, tú te llenes de dicha al hacerlo, pero no es en absoluto necesario. Lo que en verdad es alabanza es expandir la verdad. Yo cantaba en un coro de una iglesia, años después he cantado también en otro coro de otra iglesia y bueno, a mí esto me gustaba. Con el curso de milagros yo ya me di cuenta de que para nada tienes que cantar canciones que no van hacia la verdad y me centré en sanarmente en el curso de milagros. Bueno, pues pasado el tiempo me apetecía volver a cantar alguna canción, pero que se dirigiera hacia la verdad de lo que somos. Y abro el libro y me sale una canción titulada El Magnífica. Bueno, pues esta canción fue compuesta para la Virgen María y el Espíritu Santo a mi pensamiento dijo, es para ti. Bueno, pues realmente es para mí y es para todos, es para el Hijo de Dios, porque la canción dice así. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Maravillas hizo en mí el poderoso, y santo es su nombre. Pues realmente maravillas hizo Dios en nosotros al crearnos y santo es el nombre de Dios. Yo me puse a cantar esa canción porque era para mí, porque era para el Hijo de Dios y el Hijo de Dios somos todos, la Virgen María y todos los habitantes del universo. Qué bonito, ¿no? Bueno, la Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Cuando te dice esto, no significa que tú estés obligado a hacerlo o que Dios te lo mande. Significa que eres tú el que tienes que aprender a estar agradecido, a mostrar el gozo y toda alabanza hacia Dios. Esos son regalos que se hacen a Dios, pero en realidad esos regalos transforman la conciencia de cada uno. Entonces, como se ha dicho antes, no tiene nada que ver con Dios, Dios no tiene un ego. Tiene que ver con que somos nosotros los que tenemos que aprender a estar agradecidos y a darnos cuenta de la maravilla de nuestra creación, de la creación de Dios de nosotros. Y por otro lado, ya dijimos el otro día que en el mundo de Dios, en la realidad, todas las partes experimentan todas las partes. Y Dios no solo experimenta su propia experiencia, sino también experimenta la experiencia del Hijo de Dios en sí mismo. Es como si lo experimentara doble. Pero en realidad no es doble, ni triple, ni cuádruple, es multiplicado por un montón de creaciones maravillosas y todos experimentan su propia experiencia y también la de los demás a la vez. Cuando hablamos de obstrucción, estamos hablando de que cuando parte de la mente del Hijo de Dios decide estar embobada en ilusiones, pues al hacer eso se interrumpe temporalmente y la temporalidad está dentro de la parte que sueña. El que está soñando es el único que entiende de tiempo. En el mundo de Dios eso es un abrir y cerrar de ojos. En ese abrir y cerrar de ojos en el mundo de Dios, que no es nada, para nosotros son miles y miles y miles de millones de años. Y entonces, en esa ínfima interrupción, Dios no recibe todas las experiencias de gozo de todas las partes a la vez, sino de todas menos las que están durante un ínfimo segundo interrumpidas. Y en esa interrupción, pues la experiencia no es total, sino prácticamente total. Aquí nos dice una frase que no hay que tomarla tampoco al pie de la letra, o por lo menos hay que saber entenderla. Nos dice que Dios se siente solo cuando uno de esos canales o varios se han interrumpido, ¿no? No hay que tomarlo al pie de la letra. No es que Dios tenga sentimientos y no es que Dios tenga sentimientos de soledad o de tristeza.
Lo que quiere decir ahí, de forma figurativa o simbólica, es que el gozo no es total porque está durante un ínfimo segundo, y hay que ponerlo entre comillas la palabra segundo, pues para Dios durante ese instante no hay un intercambio de gozo entre las partes. Como todo el gozo viaja entre las distintas partes de la mente y todos disfrutan de todo a la vez, pues esos canales de comunicación y de disfrute de todas las creaciones en algunos casos se ven interrumpidos. Párrafo 7. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes, mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Bueno, ya vimos hace un tiempo que la revelación era algo íntimamente personal, porque, como aquí también se dice, la dirección de la comunicación va en un sentido, ¿no? Va de Dios hacia la persona que tiene esa experiencia de revelación. No va en doble sentido, porque ahí lo ha dicho bien claro, Dios no lo necesita. Esa revelación no se puede comunicar directamente hacia los demás porque es personal y que es muy difícil de expresar con palabras, por no decir imposible, pero lo que sí se comunica, que es lo mismo que decir lo que sí se comparte, son las transformaciones mentales o, dicho de otra manera, como dice en la última línea, las actitudes generadas por la sabiduría. Actitud con C significa que has tomado una serie de decisiones que tienen que ver con cómo quieres percibir el mundo. Y eso es una actitud que tienes hacia el mundo. Y en esa actitud no puedes evitar compartirlo. Igual que hemos leído en el párrafo anterior, que cuando alguien canta, o puede ser unas palabras inspiradas, una poesía, o hace cualquier tipo de alabanza hacia Dios. Y cuando uno le canta a Dios, lo que está sacando en ese momento, lo que está saliendo por su boca, es lo que en ese momento está en su corazón, en su mente, ¿no? Si ha sanado lo suficiente, o por lo menos en un momento dado se siente inspirado para compartir, para hacer un regalo a Dios, lo hace. De la misma manera que si uno tiene mucha confusión mental, pues probablemente lo que va a salir por la boca es cosas del ego, ¿no? Pues con la revelación no es una cuestión de lo que sale exactamente por la boca, que también puede ser, sino que esa transformación interna no se puede evitar y se comparte. Y a la hora de compartir, lo que se comparte y lo que se comunica es esa actitud de gozo y de alabanza. Nos pasó ayer, precisamente, que, bueno, hay momentos donde uno, cuando nota ese gozo con Dios, las palabras se quedan muy cortas. Es difícil explicarlo, da igual que las palabras falten o no, pero al otro le llega algo, porque claro, se transmite mucho más que la simple palabra, ¿no? Es que a veces, como tú has comentado, no solamente es que no puedes explicarlo, es que solamente con ver nuestro ejemplo, nuestro día a día, ya damos la respuesta a nosotros mismos y a los demás que nos preguntan. Porque somos unidad, somos abundantes. Entonces, cuando tú te has apartado y te dejas guiar por el Espíritu Santo y te coges a la verdad, ves totalmente cualquier situación a través de él, correctamente. A la hora de comunicar, la comunicación es total. Es decir, tú acabas de poner un ejemplo concreto, que es el de alguien que hace una pregunta. Pero aunque alguien no haga una pregunta, simplemente uno comunica hacia el exterior lo que lleva dentro, ¿no? Por ejemplo, si alguien se siente en paz, pues puede estar sentado en una mesa con otras personas que no se sienten en paz. Y la persona que se siente en paz puede estar en total silencio, pero ya está transmitiendo un montón de contenidos, de significado que tienen que ver con la paz y no ha abierto la boca. Eso no se puede evitar. La actitud interna sale siempre hacia afuera y no se puede evitar.
Bueno, yo tengo también una experiencia de una revelación. Dice aquí que su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. Es algo muy personal y el Espíritu Santo es como un regalo de Dios para que en tu camino tú te animes a seguir en él y sientes que estás en el reino de Dios, sientes la verdad, sientes, bueno, un reflejo de lo que somos, pero un reflejo muy bonito, muy profundo. En aquel momento yo sentía culpa porque creía que había cometido un error. En aquel momento yo creía que era culpable por haber cometido aquel error. Desde luego, nada de eso. Yo soy la santa hija de Dios y no me siento culpable de nada. Pero yo decía, uy, este error, hacía mucho tiempo que yo no cometía ese error y estaba apesadumbrada, cuando los errores no tienen ninguna importancia. Oye, un error es igual a otro error, lo mismo que un milagro es igual a otro milagro, pero en ese momento yo me sentía confundida. Entonces es cuando me vino el regalo de Dios. El regalo fue sentir una paz y una felicidad interior muy grande, en donde lo único que yo recuerdo es que dije, qué bien me siento, qué bien me siento. Y entonces cerré los ojos. ¿Qué es lo que yo sentí? Pues era la contestación a unas preguntas del libro. En el libro yo había leído, ¿quieres conocer el amor de Dios? Porque el libro es como una meditación también. Entonces enseguida yo dije, pues claro, sí, yo quiero. Luego ponía otra interrogación. ¿Quieres conocer cómo es el amor de Dios? Pues sí, claro, quiero. Y ahí me vino contestada cómo es el amor de Dios y sentir el amor de Dios. En ese momento creía que no era digna ni me merecía un regalo porque había cometido un error que hacía tiempo que no lo cometía. Y sin embargo, en ese momento en el que yo me creía culpable, me vino el regalo. Luego, ¿cómo es el amor de Dios? Que no tiene en cuenta nada en absoluto la tontería de este mundo, el sueño que estamos teniendo en este instante. No tiene sentido sentirnos culpables y nunca es por la razón que nosotros creemos. Somos nosotros los que lo hacemos todo. Y para nada Dios te culpa absolutamente de nada. Párrafo 8. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible, a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen a sus egos y, por lo tanto, nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios, y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos, y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial, y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Bueno, si recordamos la expresión amar incondicionalmente, que ya hemos dicho anteriormente que no es el objetivo del curso definir lo que es el amor, ni utilizar expresiones que tengan que ver con la palabra amor, porque ya estuvimos viendo al principio del curso, y lo recordamos una vez más, el objetivo de este curso es que aceptemos y queramos aceptar que los obstáculos que impiden que sintamos paz y alegría y gozo, pues desear que sean retirados por nuestro guía o nuestro maestro.
Entonces, hablar de amor incondicional no es el objetivo aquí. Dicho esto, el amor incondicional, más o menos todo el mundo tiene una idea, aunque sea una idea intelectual, no de experiencia, porque evidentemente si estamos sanando la mente es porque no sentimos amor incondicional. En ese servicio que está diciendo aquí en el párrafo, tiene este sentido, el sentido de amor incondicional. Porque a no ser que alguien haya sanado la mente en estas dos ideas que aquí se han dicho, la idea de ser inofensivo, es decir, de saber que el ataque no existe, es una cuestión de saber, no es creer u otro tipo de percepción errónea. No, estamos hablando de saber que el ataque ni por supuesto la defensa existe, y eso va vinculado a la idea de que existen amenazas. Pues tampoco, porque he dicho que los que son invulnerables significa los que se sienten invulnerables. En realidad todo el mundo es invulnerable, lo que pasa es que no todo el mundo se siente así. Uno se siente invulnerable cuando ya ha aprendido que no existe amenaza alguna. Y por otro lado, esa idea va unida también a la idea del verdadero servicio. El verdadero servicio es aquel que tiene que ver con el amor incondicional, no sujeto a condiciones. Normalmente, cuando aquí en el mundo ayudamos a alguien o le servimos de alguna manera, normalmente no se hace de manera incondicional. Quizás nos ponemos a mirar a ver el otro qué hace con eso, o a ver si lo agradece. Por ejemplo, si regalamos algo físico, algo material, pues probablemente nos guste saber qué hace esa persona con eso, si le ha gustado, si no. Quizás no nos gustará contemplar cómo esa persona va y se lo da a otra persona, o lo vende. Si es un servicio que no es físico, sino de otro tipo, una ayuda personal, lo mismo. El amor incondicional significa dar ese servicio y olvidarse totalmente de si el otro lo agradece o no, lo aprovecha o no, o qué hace con eso. No tiene nada que ver, tiene que ver con la expresión del amor. Como hemos dicho antes, no vamos a seguir hablando del amor, vamos a estar más bien pendientes de qué significa el verdadero servicio. Por ejemplo, tomando un cuento de Antoni de Melo, era un viaje donde un maestro iba en autobús y en un viaje largo, cruzando la India, pues en una parada entró al restaurante y allí tenía unos cuantos platos, no muchos, en exposición. Y el maestro tenía hambre, le habían dicho que tenían poco tiempo, que había que comer rápido para seguir el viaje, y el maestro preguntó, ¿puede ponerme un poquito de eso? Y la cocinera le dijo, ¿cuánto tiempo va a estar usted aquí? Y el maestro se extrañó de la pregunta, le dijo, pues quizá unos 15-20 minutos, que es lo que nos han dado. Y la cocinera dijo, no, de eso nada, no te voy a servir nada si no vas a dedicarle tiempo para saborearlo. Con este cuento, pues creo que todo el mundo entiende que el sentido que le damos a la palabra servicio en el mundo. En el mundo, el servicio tiene que ver más con cómo nos sentimos nosotros cuando hacemos eso, y todo gira alrededor del yo que sirve, cuando lo hace desde el ego. Los actos y los pensamientos giran alrededor del hecho centrado en el ego, y no tiene nada que ver con un servicio o un acto de amor incondicional. Yo con mi experiencia también quiero aportar esa idea que cuando hacemos las cosas incondicionalmente sin esperar nada a cambio, que eso es el verdadero amor, te das cuenta cómo fluye dar y recibir lo mismo, la misma abundancia, nunca pierdes. Al revés, creces internamente porque recuerdas la verdad. Y es una acumulación de regalos a cada momento. Es así, es una acumulación de regalos y todo el reino lo disfruta. Lo hemos leído, ¿no? En la línea 9. Todos esos actos de amor y de servicio a los demás de manera incondicional, se extiende la alegría no solo por el que recibe el servicio, sino más allá. Todo el mundo lo celebra, pero siempre y cuando se haya hecho de manera pura. Como dice en la línea 7, ¿no? Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Los obradores de milagros son aquellas personas que han aprendido a percibir correctamente. Y en esa percepción correcta, uno puede servir de manera auténtica. El servicio es un acto de amor en el que no hay más percepción que la percepción de lo que es correcto. Y lo que es correcto es que expresemos amor, que es lo que somos. Pero antes de expresar amor, tenemos que estar de acuerdo en que los obstáculos que lo impiden sean retirados. Sí, en el párrafo a mí me surge una duda, ¿no? Entonces mi pregunta es, cuando habla de creación, ¿en el universo de Dios también entra la forma?
No, la forma no, la forma es algo concreto. En el mundo de Dios es todo abstracto. La realidad es indivisible, sin embargo, solo existe lo abstracto, no existe lo concreto. Lo concreto solo funciona para este mundo donde casi todo es concreto y algunas poquitas cosas son abstractas. Por ejemplo, la verdad, la paz, la memoria, hay unas cuantas palabras que son abstractas, no son concretas, no se puede percibir por los sentidos. Aquí sí, existen esos dos opuestos. En el mundo de Dios solo existe lo abstracto, entonces no es con formas. En el mundo de Dios existen los pensamientos, las ideas. Circulan y al circular existe comunicación. Comunicación significa que cada parte experimenta todas las creaciones que se hacen de forma individual y colectivo al mismo tiempo. Y esos pensamientos que circulan por la mente circulan y se produce comunicación. Es una comunicación instantánea, no tarda tiempo, porque no existe el tiempo. Y ocurre de forma abstracta, es decir, no adopta ninguna forma. Aquí en el mundo, como se cree en la separación, se cree en las distintas partes y cada parte adopta una forma. Por ejemplo, los cuerpos. Cada objeto, el espacio, el tiempo, todo está fraccionado. El tiempo está fraccionado en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, etc. Todo está partido y separado y dividido. Y se cuenta. Existe la multitud y de forma separada. En el mundo de Dios todo ocurre a la vez y las ideas circulan pero no tienen forma. Son pensamientos que se comparten, se incrementa el gozo y el disfrute porque de igual forma que un padre ha disfrutado de alguna actividad muchas veces en la vida y le gusta y luego lleva a su hijo, a su hija a disfrutar esa actividad, sea la que sea, y ve en su cara lo bien que se lo está pasando y se ve a sí mismo cuántas veces ha disfrutado eso. Pues eso es una imagen parecida al mundo de Dios, donde un padre disfruta de nuevo a través de su hijo o su hija y ahora lo disfruta doble. Todo se va incrementando porque todos comparten todos, entonces no solo disfrutas tú a título individual, sino que te encanta cómo el de al lado lo está disfrutando también. Y todo ocurre a la vez, todas las mentes están integradas en todas las mentes. Así que es todo mucho más abstracto, es a nivel de pensamientos. Los pensamientos corren y corren a la vez y llega a todo el mundo a la vez. Y existe comunicación, porque eso es el amor es comunicación. Igual que en la película La Llegada, Arrival. Bueno, hay una visita extraterrestre, al principio aquí en el planeta Tierra se entiende que es una amenaza, ocurre el ejército, pero luego como la nave espacial ahí plantada pero no hace nada, pues traen a una lingüista porque se dan cuenta de que tiene que haber comunicación, porque no saben muy bien cuál es su intención. Y esa lingüista tiene muchas dificultades porque no usa ningún idioma conocido, ni siquiera utiliza la palabra, utiliza otros medios de comunicación mucho más abstractos. Aún así, utilizan formas. Por lo tanto, aquí en este mundo no se puede filmar una película donde sea todo abstracto y nadie sepa lo que está pasando. Claro, si no es concreto no puedes percibirlo. Si no puedes percibirlo no puedes ver la película. Pero bueno, ahí se refleja que al principio la reacción desde el ego es una reacción de esto es una amenaza, traigo el ejército y nos liamos a tiros. Pero en cuanto hay comunicación, empieza el amor. Porque solo se comprueba que solo hay una relación amistosa. Entonces, en el mundo de Dios, individuo y colectivo no se puede separar. Cada individuo, cada creación recibe su parte y la tiene. Y luego la comparte con todos. Cada parte individual tiene lo suyo y además también tiene lo de los demás. Por lo tanto, no hay una división entre individuo y colectivo. Aquí en el mundo, la palabra individuo se centra en algo separado de los demás. Y tiene que haber una separación clara porque entonces ya no es individuo, ¿no? Y claro, el ego, como está muy acostumbrado a agarrarse a una identidad, pues hace un montón de fronteras alrededor de esa individualidad. Protege esa individualidad porque lo que más teme el ego es que esa individualidad se funda en el colectivo. Fíjate, porque yo antes creía que éramos como el genio de la lámpara, ¿no? El genio de la lámpara de Aladín, ¿no? Y cada uno crea su planetita y su universo, cada uno y lo compartía. Yo pensaba que... Aquí sí, aquí en este mundo es así. Aquí en este mundo sí. Hemos creado nuestros pequeños universos, porque hay universos paralelos, hay otros planetas, hay otras galaxias, hay otros seres que viven de otras maneras. Nosotros mismos hemos utilizado distintos cuerpos a lo largo de distintas... Da igual, pero todo está dentro del sueño. Por lo tanto, eso ocurre aquí. Cada uno se lo quiere hacer a su manera. Su territorio, pero eso ocurre aquí, ¿no? En el mundo de Dios no, en el mundo de Dios es todo que va.